Nos encontramos aquí reunidos con la doctora Rosalía Susana Lastra Barrios para realizar la presentación de su sexto libro titulado Oxímoron, profesor universitario mercantilizado. Esta producción es realizada por la Dirección de Asuntos Académicos a través del Departamento de Educación a Distancia. Esta publicación es realizada por AM Editores en coedición con la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta presentación del libro pretende rebasar los límites de un auditorio, además de contar con el material a través de un repositorio de objetos de aprendizaje que pueda ser consultado en cualquier momento por profesionistas y público en general. ¿Cuál es su formación profesional? Tengo un perfil interdisciplinario. Soy licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Economía y Política Internacional por el CIDE. El doctorado, finalmente, lo que determina la investigación sobre este tema es porque estudié el doctorado en estudios organizacionales en la UAM. Mi línea de investigación es sobre universidades, Estado y sociedad. O sea, es las tres variables que tenemos que vincular para poder explicar este fenómeno. Otra línea de investigación que cultivo no es tan semejante, pero digamos es lo que trabajo más directamente con los estudiantes, son proyectos sobre tesis de comercio internacional. ¿Por qué el nombre Oxímoron? El nombre del libro es un tanto, bueno, como suele suceder en estos casos, provocador. No estamos haciendo una afirmación, pero sí una casi pregunta de si hay un oxímoron entre el profesor universitario y la mercantilización. Una de las críticas más fuertes que se hace sobre el tema es por qué nos guían los estímulos económicos en el quehacer universitario. La palabra oxímoron es una provocación, es una figura literaria que alude a dos situaciones que en apariencia son distantes, incluso contrarias, pero que se fusionan. Es el caso, por ejemplo, del silencio ensordecedor. Habrá a quien le cueste trabajo entender que el silencio puede ser ensordecedor y habrá quien encuentre una lógica, pues precisamente es lo que estamos buscando en esta obra. ¿Quién encuentra esa lógica que hay entre el quehacer de los académicos ahora guiados por programas de estímulo económico? Ese es el oxímoron. ¿Qué formación tiene su coautor? Mi coautor, el doctor Oscar Comas, es un reconocido funcionario de la Universidad Autónoma de México. Él ha vivido lo que es la formación del sistema de educación superior mexicano. Él ha participado intensivamente en los comités interinstitucionales de evaluación de las universidades y hoy en día, desde el bastión como académico, muy preocupado porque que es un sistema de educación superior en formación, se pueda cohesionar. Él es doctor en educación por la Universidad Autónoma del Estado de México, aunque de origen es geólogo. La motivación, maestra Tere, tiene que ver mucho con este esfuerzo que hacemos de estar publicando artículos, pero estos artículos finalmente pueden tener una columna vertebral. Configurar con un eje temático una obra como es el oxímoron. La primera motivación, o lo primero que nos interesa, es articular en una obra nuestros trabajos más significativos conjuntos. Todos los capítulos son escritos por los dos en distintos momentos y ahí es
cómo conjuntarlos en una obra. Nos preocupan los efectos instituyentes de los programas de estímulo y sobre todo nos preocupan los efectos no previstos. Más de fondo, la preocupación tiene que ver mucho con que falta la metaevaluación, porque los programas de estímulo evalúan a los académicos, pero ahora necesitamos hacer la evaluación de esa evaluación. Entonces nosotros estamos empujando por que haya una metodología precisamente para realizar esta metaevaluación, y que faltan métodos de análisis para este nuevo fenómeno que, aunque ya tiene 25 años en las universidades, todavía no es satisfactoria la evaluación que hacemos desde los actores o los receptores directos de este fenómeno. Esas son básicamente las motivaciones. El capitulado del libro son 5 apartados, y de esos 5 apartados el primero tiene una recopilación sobre los tratadistas que han escrito sobre programas de estímulos económicos a los universitarios. El segundo apartado, ya desde el título nos anuncia de qué trata, se intitula Las notas graves de los programas de estímulo, en donde lo que se hace es el tratar de ir poniendo algunas alertas sobre ciertos efectos que pensamos deben reelaborarse en cuanto a la filosofía y en cuanto a la práctica que tienen estos programas de estímulo. El tercer apartado expone nuestros desarrollos metodológicos. En particular, lo que desarrolla es un marco interpretativo para dar un orden y sistematizar toda la información que se tiene sobre este fenómeno, no nada más a nivel de México, sino también estamos analizando este fenómeno en España, en Argentina y en Brasil. Y este método trata de una propuesta de división del análisis social por intersticios y corpus. El cuarto apartado trata sobre cómo conocer los primeros resultados que arrojó este marco interpretativo al tiempo de aplicarse a los 16,000, poco menos de 16,000 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Y con esta metodología, estos primeros resultados se enfocan esencialmente a lo que es la docencia, el impacto de estos programas de estímulo en la docencia. El quinto apartado y último lo que hace es sintetizar ciertas disrupciones que encontramos en los programas de estímulo para la dinámica del conocimiento. Y aquí generamos una propuesta de concepto que es la epistemodinámica. Es decir, cada una de las ciencias tiene sus propias dinámicas, sus propios tiempos en los cuales puede tributar resultados, y parece que esta no siempre se acompaña o se acompasa con los tiempos administrativos en los cuales se tiene que entregar resultado cada año, cada 3 años, y entonces, bueno, ese desajuste, ¿qué consecuencias trae? Entonces, básicamente son esos 5 los apartados que tiene nuestra obra.
¿Qué efectos positivos tienen los programas de estímulo económico? Pues los principales, diríamos, es que sí cumplen con la principal función para la cual nacieron. Y esto fue por un reclamo salarial. El problema es que solamente lo cumple a corto plazo. Los programas de estímulo no acumulan lo que son los estímulos a la trayectoria de largo plazo, pero de todas maneras atiende ese reclamo salarial. Por otro lado, también fue importante su creación porque remueve actitudes conformistas. Quienes no recuerdan qué era lo que sucedía antes de los programas de estímulo es que era muy difícil pedir rendición de cuentas al profesorado. Entonces, esas actitudes conformistas se remueven, pero la situación que pensamos hay que reelaborar también es que no mercantilicen al profesorado, es decir, que no nada más a través de los estímulos económicos sea que remuevan esas actitudes conformistas. De todas maneras, el que es académico ya no necesita de este tipo de estímulos. Una vez que ya se han separado las aguas buenas de las aguas malas, ahora sabemos que el verdadero académico, el que está aquí por vocación, ya se puede remover ese programa de estímulo y seguramente no pasarán a esas actitudes conformistas de antaño. Esto nos pone un poquito el énfasis en que quizás ya es tiempo de remover esos programas de estímulo por los efectos imprevistos o no deseados. Efectivamente, es positivo que se esté estimulando al profesor multifuncional, pero no hay la certeza de que el perfil multifuncional sea el que mejor resultado da a la labor. El pensar en que hay docentes que hacen muy bien su trabajo sin tener que estar realizando muchas otras funciones o todas al mismo tiempo es otro de los puntos que ponemos en la mesa para discutir. Otro efecto positivo es que los programas de estímulo, no totalmente, pero sí están ayudando a cohesionar al sistema de educación superior. El problema es que lo hacen desde una perspectiva más administrativa que académica. Y finalmente, bueno, pensamos que el que estén garantizando metas cuantitativas nos permite a los académicos el tener que repensar que nos toca lo cualitativo. No es un problema tanto de la estructura o los procesos de los programas de estímulo, pero precisamente es que necesitamos ir platicando cuáles son los aspectos cuantitativos que le toca al sistema administrativo de los programas de estímulo y cómo es que a la comunidad académica nos toca el vigilar y formar los cuadros para que los pares académicos cada vez más profesionalizados puedan cuidar los aspectos cualitativos. Aspectos cuestionables que diagnosticamos en la obra, esta institucionalidad híbrida que ahora se conoce como postliberalismo. Pensar que las universidades se están mercantilizando y que ahora esta estructura de puntos a cambio de becas es algo inédito. ¿Qué es lo que nos está ocasionando? Entonces, el ver qué efectos ocasiona en la labor académica a través de sus protagonistas, los profesores, es algo que tenemos que cuestionar. Desde el diagnóstico de nosotros en esta obra tenemos serias dudas de si esta visión administrativa de lo académico debe de seguir en el tiempo, si debe de seguirse prolongando. Por otro lado, en lo práctico es cuestionable estos programas de estímulo económico anidados. Es repetitiva la información que tenemos que estar capturando a periodos muy cortos, caso distinto al de España, en donde se quejan de que están sujetos a prácticamente el mismo esquema, representando en dinero menos de la proporción de salario que para los mexicanos, pero con la situación de que ellos, al final de cuentas, no tienen este anidamiento tan terrible o esta sobreposición tan terrible de tantos programas a los cuales hay que estar rindiendo mismos informes. La cuestión también que nos preocupa es el efecto que llamamos acostumbramiento. El tener que estar acostumbrados a movernos a través de los estímulos exógenos o extrínsecos, mejor dicho, no es algo que nos parezca que les dable a la profesión del académico. Los comités de pares no profesionales, si bien estamos formando en nuestra comunidad académica a personas que sepan evaluar y justipreciar el trabajo de los colegas,
Vemos que esta profesionalización, al ser tan rotativa, finalmente llega a ser una tómbola, de que depende de quienes estén en el comité, qué trabajos son los estimulados, habiendo mucha gente que se queja de que en estos comités muchas veces se aprecia el trabajo que es afín y se desprecia el bueno que no es afín. Entonces, esto no debería de estar pasando. Hay otro efecto que también planteamos en la obra, que es el conocido efecto Mateo, en donde dicen, al que más tiene, más se le da, y al que menos tiene, aún eso le será quitado. ¿Por qué? Porque quienes han acumulado ya todo un capital generalmente son los elegibles para tener las becas, para tener los estímulos, y en cambio las personas que van en ascenso muchas veces tienen el problema de que como no han sido SNI, por ejemplo, todavía no tienen el perfil PRODEP. Transitoriamente, para empujarles, sabemos que se les dan estímulos, pero siempre van con la cuesta arriba. Entonces la pista no está plana. Por otro lado, no podemos negar de que se ha generado mucho trabajo simulado. El dinero hace que a la gente no le salgan precisamente sus mejores atributos, y entonces se hacen estrategias más de coalición para obtener los puntos que para que esto sea un reto académico. Luego entonces el trabajo simulado es otra de las cosas que hay que atender. Los supuestos sobre los cuales se erige el sistema de evaluación externa y estímulos económicos en las universidades públicas mexicanas es algo muy sobresaliente y que es una preocupación constante en esta obra, en el oxímoron, porque ¿cómo es posible que nuestro medio científico, en donde la objetividad y donde la verificabilidad, etcétera, etcétera, se sostiene sobre supuestos e incluso mitos? ¿Cuáles son estos mitos que nos preocupan? Partiendo de la teoría del nuevo institucionalismo sociológico, empezamos a hacer análisis de la estructura del desempeño y eminentemente es multifuncional. Pero a ver, ¿en dónde están las pruebas fehacientes de que el trabajo multifuncional de todos los académicos da mejores resultados que el de académicos especializados? Por ejemplo, en docencia o en investigación o con distintos énfasis. Eso no se ha probado. Por otro lado, la estructura para evaluar. ¿Por qué deben de evaluar comités externos de pares evaluadores no profesionalizados? El supuesto fuerte es de que todos evaluamos, pero evaluamos nuestro saber dentro de las aulas, lo que aprenden los estudiantes, pero no al colega. Y para eso hay especialistas. Y además, ¿por qué externo? Si realmente quienes conocemos nuestro desempeño somos los que estamos dentro de la universidad. Quizás el precio que se paga es porque no hemos sido capaces de generar consensos. Entonces, ante la falta de consenso interno, hemos tenido que pagar el precio de que vengan del exterior, y esto entonces ajusta lo que llamamos los grados de autonomía de la universidad. Ahora desde fuera nos evalúan, aunque sean pares académicos, pero muy distantes. De todas maneras, el supuesto sigue estando ahí porque no se ha probado que efectivamente sea el mejor sistema, el de pares externos centralizados externos. Otro supuesto muy fuerte que necesitamos conversar con la comunidad a través de esta obra es el proceso de evaluación. ¿Realmente los baremos, por ejemplo, en SDPED, en la beca al desempeño académico, incrementan la objetividad y la equidad? Pues hay muchas quejas al respecto y no se habla de esto. Simple y sencillamente se aplican los baremos y entonces el proceso de evaluación sale de tal manera que en lugar de haberse acortado distancias para la evaluación y una comunicación más estrecha, se han agrandado las distancias, lo cual nos hace otro efecto en el cual sentimos inseguridad. Los académicos estamos pensando de qué comité externo me van a evaluar, quiénes me van a evaluar, y que finalmente darán un dictamen sin que yo sepa quién me evaluó, pero el que me evaluó sí sabe quién soy. Entonces todo esto hace un efecto de incertidumbre muy grande. Y finalmente volvemos al supuesto de que por qué el estímulo económico ha de ser el mejor, el que dé los mejores resultados en esta labor. Entonces el tipo de estímulo tendría que ser intrínseco, volver a buscar el interior del profesor, su vocación, que busque desfogar
su vocación, pero no necesariamente porque hay un estímulo económico, sino porque hay un estímulo que tenga que ver con quiero ayudar a las nuevas generaciones y que el salario tiene que ser digno, efectivamente, porque todos podrán decir a la hora de leer el libro, sí, bueno, que quiten los estímulos, pero entonces volvemos a la misma situación de antes. No, se tendría que contar ya con un salario digno y que finalmente ese salario digno sea el que estimule a hacer siempre mejor la labor permanentemente. Como toda política pública, los programas de estímulo económico tienen la característica de que recurren mucho a la polisemia. Es decir, conceptos que tienen dos o más significados y que buscan una ambigüedad. Nosotros encontramos esta polisemia como parte de la inseguridad que tenemos los académicos en términos de entender nociones como, por ejemplo, ¿qué es calidad académica? Todos parece que hablamos de lo mismo, pero realmente al final cada quien entiende la calidad a su manera. Encontramos entonces esta polisemia en tres niveles institucionales. Primero, cuando se trata de los conceptos en torno a la institución mercado capitalista, el problema de cómo se entiende la excelencia académica. Cómo se entiende lo que algunos llaman la empresarialización o la tendencia a la empresarialización de la universidad pública. El académico globalizado, ¿por qué vale más en todos los casos lo que está puntuado por ser internacional que nacional e incluso local? ¿Qué es la modernización universitaria? Si por hacer un video ya estamos en la modernización, concepto de la justa redistribución. ¿Qué es el bienestar del académico? Y finalmente en la noción liberalista tendríamos que ver esto de relajamientos éticos. ¿Acaso la trama económica justifica todo comportamiento? El siguiente nivel de conceptos que encontramos en el segundo nivel institucional que introyectan estos programas de estímulo son las nociones sobre el Estado burocrático. El gobierno siempre es burocrático, pero el Estado solamente en la medida en que se abroga derechos como por ejemplo de evaluar a una categoría de ciudadanos la autonomía universitaria. No hemos discutido si realmente toca o no toca estos programas de estímulo la antaño intocable autonomía universitaria. Antes ningún gobierno federal se atrevía a meter ni mínimamente ningún tipo de directiva a lo que es el funcionamiento de la universidad pública y hoy en día los programas de estímulo prácticamente están guiando la dinámica de nuestro quehacer. La siguiente noción es la política pública. El ciudadano hace un reclamo al Estado y el Estado lo asume, pero a lo mejor esta ya nada más es una política política. Es decir, que el Estado pone la evaluación o las bases para que se haga la evaluación y los estímulos, pero ya no es un reclamo, entonces ya no sería una política pública. Esta cuestión también del concepto que no queremos decir muchas veces, pero que realmente nos están manejando a través del credencialismo. ¿Qué tantas credenciales tienes? Y entonces, ¿qué tantas credenciales son las que finalmente hacen valer tu desempeño? Habrá quienes no son buenos para estar obteniendo esas credenciales y sin embargo hacen un magnífico desempeño, pero como no se entra al aula o se tiene los pares evaluadores a distancia, esto puede estar desdibujando la justa distribución de estos estímulos. La planeación a plazos es otra de las características o de los conceptos que encontramos problemáticos porque los tiempos administrativos en los cuales hay que estar otorgando estos estímulos no corresponden a los que habíamos llamado previamente los tiempos de la epistemodinámica o de la dinámica del conocimiento. Estas nociones del Estado burocrático también tienen que ver mucho con la búsqueda de la legitimidad internacional. ¿Qué tanto se busca que estemos publicando en revistas internacionales, Scopus, JCR, etcétera, por una legitimación que a lo mejor no es lo más afortunado que necesita la investigación de nuestro país? Y finalmente las nociones del tercer nivel institucional, que es el de la democracia. La democracia no se supone que sea una institución apropiada para una universidad porque en una universidad el conocimiento se sabe quién sabe y el que sabe evalúa al que está por saber. Pero aquí la democracia ahora hace una comunicación supuestamente entre los pares evaluadores más horizontal, sin embargo tal parece que los académicos sienten que esta evaluación es cada vez más vertical.
y que no hay transparencia decisoria. Entonces ya tenemos claro el híbrido institucional entre qué gobierna la universidad, el mercado capitalista, la democracia o el Estado burocrático. Y los tres son contradictorios. ¿En qué momento la institucionalidad de cada una de estas y sus conceptos entra a jugar parte de los programas de estímulo? Es parte de esta preocupación del oxímoron. Quizás no tanto el libro, el oxímoron, sostiene una visión catastrofista de lo que está ocurriendo entre los académicos a la vera de los programas de estímulo, pero sí hay puntos muy preocupantes porque están configurando la tendencia pesada con la cual tiene que operar la universidad pública los próximos largos años. Primero, porque los académicos no hemos hecho nuestra labor de metaevaluación, es decir, evaluación de la evaluación. Los académicos tendríamos que estar habituallando a los tomadores de decisiones de toda la serie de elementos, tanto prácticos como teóricos, filosóficos, sobre qué es lo que nos está aconteciendo. Sin embargo, esto no está sucediendo y nos estamos portando hasta acríticos, que es parte de nuestro desempeño. Tendríamos que estar haciendo un trabajo en el cual los tomadores de decisiones se pudieran apoyar en nuestros análisis, principalmente para encontrar alternativas a las tendencias negativas que se han estado formando y también para que esas tendencias se puedan revertir o suprimir. Es que las autoridades que organizan esto de la evaluación finalmente tienen otros perfiles y tienen que hacer su trabajo con lo que tienen. Y si no tienen el apoyo de los académicos, entonces aquí hay una doble falla. No estamos trabajando para nuestra realidad o que estamos trabajando muy segmentadamente o separadamente. Ha habido algunas intentonas de configurar grupos analíticos sobre la realidad universitaria, particularmente sobre la evaluación externa y los estímulos económicos, a lo que le veníamos llamando con el doctor Ibarra Colado el binomio. Pero de repente desaparecen los líderes y entonces desaparece también el trabajo como por arte de magia. Pero esa es una de las preocupaciones que, si no catastrofistas, sí la vemos preocupante. Ya son muchos años de la misma tendencia y parece que esto va a la larga a ser un profesor que no es exactamente el que quisiéramos o el que debiéramos de tener. Si nos preguntamos por qué en países de vanguardia académica no se utilizan este tipo de mecanismos, pues quizás ahí vamos a obtener rápidamente un gancho de por qué rápidamente tenemos que buscar que esto se reestructure. En Francia, en Alemania, incluso en Estados Unidos, esto ya se dejó desde hace años. El merit pay en Estados Unidos se abandonó desde hace 30 años por los efectos negativos, contrarios, que trajeron a la planta académica. Pero aquí seguimos con esto. Entonces, no catastrofista, insisto, pero sí hay bastantes síntomas, bastantes signos de que esto ya debe de ir cambiando de forma. Bueno, entre las principales conclusiones, pues definitivamente que se requieren foros de análisis especializado sobre programas de estímulo económico, particularmente centrados en el significado que está trayendo el binomio de la evaluación externa y de los estímulos económicos. ¿Por qué externa? ¿Y por qué económica? Los efectos de los choques interinstitucionales del híbrido que hay entre mercado capitalista, entre Estado burocrático y democracia en las universidades públicas, también hay que dirimirlo. O manda el mercado o el cuasi mercado, que se ha hecho de la estructura de puntos a cambio de dinero, o manda la estructura que el Estado pide que se estructure a través de los pares académicos, o va a ser la democracia de unos cuantos o de la mayoría que son los que votan para tomar control sobre la actividad. Mientras no quede clara cuál es la institucionalidad o hasta dónde una interviene y en dónde continúa la otra, ahí seguiremos trabajando en ambigüedades que a todos nos lesionarán porque no nos dejarán trabajar con la certidumbre de cuándo mi trabajo será sujeto a uno u otro criterio institucional. Otra conclusión
tiene que ver con la eficacia de los gestores de lo académico. Ha surgido un nuevo grupo, un nuevo tipo de universitario que está entre los administrativos y los académicos. Su función. ¿Cuál es la función que están cumpliendo? Activan, estimulan, hay tabla rasa, es decir, es parejo el piso. ¿Cuál es ese papel que están jugando? Y la normativa, que hay mucho por normar aquí. Los efectos, por ejemplo, de los programas de estímulo también tienen que verse a la luz de cada una de las funciones académicas. ¿Qué le significa a la planta docente? No solamente a la de tiempo completo, porque los que cargan en las universidades públicas mexicanas la mayor parte del trabajo docente son los profesores de tiempo parcial y para ellos prácticamente no hay nada. Entonces aquí se establece una situación de enfrentamiento entre los profesores de tiempo completo y los profesores de tiempo parcial o por horas. Y los investigadores, que finalmente parece que son los que ganan de todas, ¿no? Los que tienen el perfil investigador, tal pareciera como si la universidad pública ahora estuviera avanzando a ser más centro de investigación y formadora de investigadores que la universidad de antaño, que se dedicaba a la cobertura o a incrementar las carreras profesionalizantes más que de investigación. ¿Qué efectos está teniendo en la multifuncionalidad respecto a aquel concepto que habíamos llamado del trabajo simulado? Claro que hay perfiles loables, claro que hay perfiles muy valiosos, no estamos diciendo que todo el mundo ha caído en un relajamiento ético, pero hay casos y tendríamos que ver la tendencia. Otra conclusión de qué tenemos que estudiar o qué es lo que queda también por hacer es el ver la desarticulación que hay entre los programas de estímulo económico, que eso trasciende a todas las universidades. Esto es un quehacer que tienen que hacer en el sistema de educación superior. Ahorita muchos se piensan más que como académicos, como jugadores de puntos. Tendría que desarticularse precisamente desde el sistema de educación superior. ¿Qué pasos transicionales se tendrían que dar del estímulo extrínseco a nuevamente el estímulo intrínseco? Puede haber varias versiones, varias alternativas, pero esto no se trata de lo que diga el doctor Comas o lo que diga yo o lo que diga nadie. Se trata de tener que formar verdaderos consensos para volver a rehacer ese académico motivado independientemente de lo que venga de becas o venga de algún otro motivador externo. El mejor sistema de ingreso es lo que nos puede garantizar también que ya esto pueda frenar, que en el tiempo esto pueda terminar. ¿Y qué quiero decir? Si se selecciona a los profesores desde que entran correctamente, no hay para qué estar evaluando tanto. Cuando se evalúa mucho y se mejora poco, es que hay problemas estructurales en la evaluación. Y aquí estamos muy fogoneados por esta situación de una evaluación tras evaluación tras evaluación, pero no tenemos claridad más que cuantitativamente a las mejoras, pero no que estas mejoras cuantitativas se corresponden con lo cualitativo. Así que conclusiones y perspectivas tendríamos que ver cómo volver, o cómo, mejor dicho, retomar un sistema de salarios dignos, menos diferenciados y más encaminados al trabajo conjunto. CEP está haciendo esfuerzos bastante loables para que los cuerpos académicos trabajen, pero parece que estos cuerpos académicos están trabajando con una segmentación de labores que no es la que se esperaría. Entonces, pues líneas por todos lados, pero esperamos que en el oxímoron queden claras algunas formas de segmentar los problemas, de segmentar las virtudes y de segmentar el trabajo para encaminarnos a esto que llamamos nuestra principal conclusión y que es alentar estos foros de análisis especializados. Habiendo platicado del oxímoron y los 5 artículos que finalmente vertebran una obra, ya estamos empezando la siguiente obra con otros 2 artículos. Uno está en prensa en la revista de Educación Superior de la NUYES.
En el oxímoron encontrarán la primera parte, es decir, en la Núñez ya nos han publicado lo que es la literatura, la revisión literaria del tema. Y ahora la Núñez lo que está haciendo es dar paso a lo que es el marco interpretativo que proponemos en el oxímoron, pero ya aplicado y, mejor dicho, ampliado en su uso al caso español. Esto es interesante porque empezamos pensando que estábamos creando una estructura, un marco analítico, un marco interpretativo para México, y finalmente, de manera sorpresiva, nos dimos cuenta de que funciona también para analizar el caso de los estímulos en España. Este es el artículo que se va a publicar próximamente en la revista de Educación Superior de Anúñez, es decir, el marco interpretativo que proponemos en el oxímoron para los programas de estímulo económico, pero ahora ampliado al caso de España. Increíble, claro que es una estructura académica distinta a la de los españoles, claro que es distinta la forma de evaluar, ellos por sexenios, por quinquenios, por trienios, e independientemente de todo ello, nuestro marco interpretativo opera para explicar ambos fenómenos. Y el otro artículo que también ya está en revisión es en la revista LAP, Latin American Perspective, y ahí lo que estamos planteando es que el híbrido institucional que se está introyectando a través del binomio evaluación externa, estímulos económicos, es una visión post-neoliberal de la realidad universitaria. Difícil de explicar, pero bueno, finalmente ahí en el artículo ustedes lo podrán ver próximamente.